Buenas noches a cada uno de ustedes. Muy feliz que nuevamente estén en nuestro segmento. En Jesús y la verdad presente. Y va a ser un segmento de gran bendición para cada uno de ustedes. ¿Dónde nos pueden encontrar? Bueno, aquí le tenemos a mi mano izquierda las diferentes plataformas, cual lo que tiene que ser, una vez más, escribir en el buscador, en la computadora o en el mismo celular, y ahí le escribe el final de la verdad presente. Y si no nos pueden ver por una plataforma, nos buscan la otra. Eso es así. Y que en las plataformas usted nos dé share, nos dé like y se suscriba para que la página siga creciendo. Eso es muy importante. Cualquier tipo de comentario, pues lo puede escribir aquí debajo de los pies míos, que en ese email, y ahí nosotros con gusto estaremos contestando las preguntas, dudas, sugerencias, peticiones y demás. Así que para comenzar, vamos entonces a hacerlo con una oración. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este tiempo que buscamos tu presencia. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu toque nuestras vidas, que perdone, Señor, nuestra indiferencia y que podamos ofrendarte lo mejor de nosotros. Guíanos siempre, en nombre de Jesús. Amén. La noticia que traemos para esta noche es sobre el Foro Económico Mundial. Vamos a ver. Muy interesante. Javier Milei, presidente de Argentina, utilizó su discurso en el Foro Económico Mundial para criticar a la organización por aceptar lo que él describe como la siniestra agenda de wokismo. En este contexto, Milei solicitó apoyo a nivel global para combatir a lo que considera una agenda sangrienta y asesina, refiriéndose específicamente al aborto y a la ideología LGBT que discute como una amenaza y a los valores tradicionales. Es nuestro deber moral y nuestra responsabilidad histórica desmantelar la estructura ideológica enferma. Él siguió expresando. Milei denunció la ideología de despertar, descubriéndolas como una gran epidemia que debe ser superada. En su discurso sugirió que esta ideología se asemeja a un cáncer que debe eliminarse, citando específicamente la agenda sangrienta y asesina del aborto como un resultado de una premisa errónea sobre la superpoblación. Además, condena la agenda LGBT, aumentando que está basada en la confusión sobre la identidad de género. Asimismo, destacó su desacuerdo con la noción de que la identidad de género se basa únicamente en la autopercepción, señalando situaciones en las que hombres trans han competido en deportes femeninos y han sido alojados en celdas con mujeres, lo que considera algo problemático. También menciona casos extremos de abusos infantil en familias del mismo sexo y criticó las cirugías mutilantes realizadas en jóvenes con confusión sobre su identidad de género. Alarmado, afirmó que los tratamientos hormonales y las intervenciones quirúrgicas pueden causar daños irreversibles en niños sanos. El presidente argentino criticó directamente al Foro Económico Mundial por adaptar el wokismo, aumentando que durante décadas se ha promovido una ideología dañina que ha sido tratada como un becerro de oro. El mandatario acusó a esta organización y a otras identidades supranacionales de ser los ideólogos detrás de lo que se consideran barbaridades sociales. En su comentario, enfatizó que los efectos de wokismo están comenzando a ser evidentes y que la sociedad tendrá que afrontar las consecuencias en una generación que se ha mutilado en nombre de esta ideología. Milei señaló que la ideología del despertar se ha arraigado en partidos políticos, gobiernos de naciones líderes, la ONG, instituciones educativas y medios de comunicación. Aunque comenzó su discurso con optimismo sobre la inminente derrota que esta ideología, gracias a líderes como Donald Trump y Georgia Meloni, advirtió que la batalla aún no se ha
ha ganado. Mira, ahora mismo voy a hacer aquí una pausa. Y es que haciendo el estudio para esta noticia, como que la conclusión de este foro dijo como que no podían alcanzar lo que ellos se habían proyectado para el 2030 porque por diferentes opiniones, ¿verdad? Y una de ellas era referente, como dice aquí, Donald Trump. Exacto. Él cuando tuvo la palabra, él le dijo a todas las personas importantes que estaban allí que él iba a hacer que se escuchara la opinión de las personas con ciudadanía americana. En otras palabras, le dijo, mira, todavía ellos tienen la libertad de expresión que quiere ser retirada. Pues yo le estoy diciendo que yo la voy a mantener. Y uno de los puntos, dentro de muchas cosas que traen preocupantes al cristianismo, pero uno de los puntos que podría decir que es favorable es el hecho de que él canceló la desautorización para que los niños se hicieran cambios de género. ¿Ves? Y por esa parte, pues frena un poco la agenda que sabemos que hay queriéndose llevar de forma global. Sí. Y es lo que el presidente argentino está comentando. Sí, eso es correcto. También sigue diciendo que Javier Milei, quien fue elegido presidente de Argentina en el 2023, tenía un 55.7% de los votos. Representa la coalición libertaria o la Libertad Avanza, que obtuvo un 30% de las elecciones generales, quedando en segundo lugar detrás de la coalición de izquierda Unión por la Patria. Así que más o menos él trae a colación y las mismas personas son las que deciden, pero este panorama que él lleva, que es su política, se le aplaude en el sentido de que él ha observado como presidente qué cosas no son favorables para la sociedad, porque en vez de exaltarla, la ha rebajado. Sí, eso es así. Así que los que se nos están añadiendo ahora, sí. ¿De qué estamos hablando? Del panorama, o más bien de las proyecciones que tienen el Foro Económico Mundial. Sí, que sí. Aquí hay temas porque se une con la Organización Mundial de la Salud. Exacto. Con muchas otras, pero estamos solamente hablándole de la opinión que tuvo este presidente de Argentina en esa plataforma. O sea, sí. Bueno, ahí la primera pregunta. ¿El mundo está falto de conocimiento? Vamos a ver. Pues aquí dice, por otra parte, para amonestarnos contra el servicio a Satanás, en la palabra de Dios se presentan los juicios de Dios pronunciados contra el pecado, la inevitable retribución, la degradación de nuestro carácter y la destrucción final. En otras palabras, en la palabra del Señor está escrito lo que va a ocurrir. La gente no va a tomar una decisión sin ignorancia. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, como estás diciendo, allí está todo. ¿Sabe? Cómo se va a retribuir, cómo se degrada nuestro carácter, cuál va a ser la destrucción final para aquellos que siguen perseverando en la maldad. Este plan detrás de lo que son las diferentes plataformas que se dirigen a nivel mundial no es otra cosa que el plan del enemigo. Exacto. Porque si fuera el plan divino, pues nuestros caracteres, ¿verdad?, fueran caracteres nobles, fueran caracteres que representan al Dios santo y puro, pero no es la agenda que se quiere llevar a cabo. Sí. Así que yo diría que el mundo necesita conocer, está falto de conocimiento, es un sí. Sí. Pero una vez tú lees la palabra del Señor, eso es el manual de vida que necesitamos. Ahí lo tenemos todo, porque ahí encontramos a Jesús, ahí encontramos al Espíritu Santo, encontramos a Dios. Y Exacto. Lo más bonito, como ya hemos dicho antes, tú la estás leyendo con el autor al lado tuyo. Eso es así. Hay otra pregunta, que la misma cita la trae. Dice, ¿no apreciaremos la misericordia de Dios? ¿Qué más podía hacer? Pongámonos en perfecta relación con quienes nos ha amado con amor increíble. Aprovechemos los medios con que se nos ha provisto para ser transformados conforme a su semejanza y restituidos al compañerismo con los ángeles ministradores, a la armonía y comunión con el Padre y el Hijo. Quiere decir que, mira, la lección de esta semana habla sobre el amor de Dios. El amor de Dios. Sí. ¿Sabe? Y que el amor y la justicia van, ¿qué?
unidos y no se pueden separar. Eso. Dios quiere que usted lo conozca para que vea sus designios, para que sepa cuál es su voluntad y pueda llevar una vida en semejanza, porque quiere bendecirte, quiere traerte paz, sanidad y salvación. Pero todo es buscando su presencia. O sea, sí. Hay otra pregunta. ¿Qué hago para recibir perdón? ¿Y tú sabes por qué se hace esta pregunta? Porque lo que criticó este presidente argentino, ¿qué fue? El aborto y la agenda LGBT. Exacto, eso no. Esto que estamos presentando no es una acusación a quienes han practicado esto. Es un llamado a salir de ahí, a conocer la verdad, a que vea que todavía puedes recibir perdón, como dice aquí la pregunta. Imagínate cuando vimos Trump está en contra de todo eso, que ya inclusive ya firmó las leyes para eso allá en Estados Unidos. Y aquí se está hablando de Argentina. No sé si va a haber un cambio, pero Trump ha hecho un despertar mundialmente con lo que él firmado, lo que ha hecho en solamente, estamos hablando de principios de este año. Sí. Vamos a decir un mes, el mes ha hecho un sinnúmero de cosas. Otras no favorables, sí. Que eso, ¿verdad? Podemos traer a colación, pero en estos puntos, que es lo que digo, en estos puntos, ha dado todavía la libertad de expresión y ha frenado lo que nosotros sabemos y entendemos que es el punto donde la sociedad puede llevarse a la crisis, que eso es lo que quiere el enemigo. Exacto. Que perdamos esa imagen de Dios a través de las diferentes posturas. Exacto. Nuevamente, ¿qué hago para recibir el perdón? Bueno, la confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, debería ser expresada del corazón y libremente. No debe ser arrancada del pecador. No debe hacerse de una manera ligera o descuidada o exigirse de quienes no tienen una real comprensión del carácter aborrecible del pecado. La confesión que brota de los íntimos del ser encuentra su camino hacia el Dios de piedad infinita. El salmista dice, cercano está Jehová a los quebrantados del corazón y salva a los contristos de espíritu. Así que, en resumida cuenta, en una oración, ¿qué hacemos para recibir perdón? Confesar nuestros pecados. Eso es así. De forma, genuina. Que venga del corazón. Eso es ahora, otra pregunta interesante. ¿Cómo es el verdadero arrepentimiento? Una cosa lleva a la otra. Dice, sí. El corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y el costo del Calvario, así como el Hijo se confiesa ante un Padre amoroso. Así que el que esté verdaderamente arrepentido presentará todos sus pecados ante Dios. Y está escrito que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Wow. Eso está clarito ahí. ¿Cuánto nos ama? ¿Cuánto los ama Dios a ustedes que los ven? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel, me trae el pensamiento, cuántas veces el pueblo de Israel cayó? Y Él perdonaba y perdonaba. Obviamente había a veces que tenían que pasar por la consecuencia de lo que habían hecho. En la misma noticia, si notamos al principio, se estaba hablando del becerro de oro. Sí. Y el becerro de oro fue algo que pues, fue lo que la gente pidieron, ¿no? Y hicieron ese becerro de oro. Y ellos eligieron. Y ellos eligieron apartarse del Señor. De apartarse del Señor, hacer lo que querían hacer. Y finalmente ya ustedes conocen la historia que pasó con el becerro de oro, ¿no? Para ese entonces, ¿no? Y hubo las consecuencias, pero aún así, Dios, aquel que se arrepintió de forma genuina, Él borró sus pecados. Y eso es así. En conclusión, el enemigo quiere borrar en el hombre cualquier imagen del Creador. Eso es importante. Por eso trae tantas formas de pensar, como es el feminismo, ahora el aborto, todo eso es parte de lo mismo. Es parte de lo mismo. Mira, la vida le pertenece ¿a quién? Al Señor. ¿Por qué decimos esto? Pues porque estamos hablando acerca de lo que ocurre en el proceso del aborto y hay que entender que toda vida le pertenece al Señor.
inclusive la de nosotros mismos. Exacto. Entender el costo de la salvación conlleva a entregarle lo mejor de ti. Exacto. Cuando nosotros entendemos que Jesús vino a morir por nosotros, dejó el cielo, se humilló, estuvo entre los pecadores para enseñarnos cuánto amor tenía el Padre, para también enseñarnos y darnos un ejemplo de vida. Son tantas cosas que lo que puede salir de ti es agradecimiento, regocijo y decir, Señor, gracias. Eso es así. Mira, hermanos, amigos que nos escuchan, confiesa tu pecado, arrepiéntete y serás perdonado. Usted no dude. Dios es amor y ese amor jamás lo vamos a poder comprender. Exacto. Cuán ancho, cuán alto, profundo. Eso es así. Dios es amor. Y sobre todo, Él lo que quiere ofrecernos es un mundo lleno de paz y tranquilidad. Exacto. En un mundo que estamos en este mundo de prueba, pero nos quiere preparar para un mundo mejor. Exacto. Y Él cuenta con su presencia, así que vamos a nosotros tomar la decisión de incluir en nuestra vida, confiar en Él, serle fiel a sus mandamientos y Él va a limpiarnos de lo que necesitamos ser limpiados. Eso es así. Y que estemos bien pendientes a todas las cosas que están sucediendo a nivel mundial. Sí. Porque todo esto nos da a entender que hay movimientos que van a ser todo muy rápido y que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora sí. Ajá. Así que, Maranata, Cristo viene. camino que es más ancho yo tomé. Parecía ser más corto y más fácil al andar, y de pronto en el camino tropecé. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, por cuál de ellos caminando vas. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, por cuál de ellos caminando vas. Andando aquel camino solo estaba, sentí un gran temor que me invadió, y acercándose ladrones me golpearon sin piedad, me tiraron en el suelo y desmayé. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, por cuál de ellos caminando va. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, por cuál de ellos caminando va. Pasando un gran ministro religioso, mirándome en el suelo, comentó que por culpa del pecado en el suelo estaba yo, y siguiendo su camino se alejó. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, por cuál de ellos caminando va. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, por cuál de ellos caminando va.
de pronto un extranjero se acercaba y viéndome en el suelo él corrió y curando mis heridas en sus brazos me tomó y llevándome seguro me salvó. Miro ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, por cual de ellos caminando va. Miro ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, por cual de ellos caminando va. Por cual de ellos caminando va. Por cual de ellos caminando va. Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo en Cristo Jesús una vez más, Juno Trinidad. Continuamos con las profecías de Daniel, lección número 20, cual lleva por título 70 veces 7. El gran contexto de los capítulos 8 y 9 de Daniel, con sus diversos símbolos, es el santuario de Dios, cuyo propósito es el perdón de los pecados y la reconciliación entre Dios y el hombre. Como vimos en el tema anterior, para ese propósito de purificar el santuario de los pecados de los hijos de Dios, fue dado la gran profecía de los 2300 años en Daniel 8:14. Cuya explicación aparece en el capítulo 9. Como vimos en el tema anterior, 490 años fueron cortados de los 2300 años, exclusivamente para el pueblo hebreo y su santa ciudad, Jerusalén, para realizar la obra, hermanos, de, según Daniel 9:24, terminar la prevalización, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Recordamos que el pueblo de Dios tuvo que estar 70 años en cautiverios babilónico por causa de sus pecados, rebeliones y desobediencia. Y ahora, al cabo de los 70 años, el profeta Daniel recibe la profecía del tiempo respecto a la reconstrucción del templo y la llegada de la largamente esperado Mesías para poner fin al pecado, según Daniel 9:24 y 25. Cuando Cristo murió en la cruz a la mitad de la última de las 70 semanas, era, según Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esta manera Jesús, según Hebreos 9:26, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La antigua orden que reinaba entre los hijos de la desobediencia en el mundo antes del diluvio era la siguiente. Según Génesis 4:24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. En el mundo después del diluvio, Jesucristo estableció una orden completamente opuesta a la anterior para todos los hijos de la obediencia. Él cambió la venganza por el perdón. Según Mateo 18:21-22, entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo:
no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando Jesús dice algo, lo hace siempre con un claro propósito que encierra un profundo sentido. Sabemos que 70 veces 7 equivale a los 490. Con seguridad, el Señor Jesucristo pensó en las 70 semanas, o sea, en los 490 días, los años de la profecía de Daniel 9. Aquel tiempo especial que Dios dispuso para su pueblo hebreo y su santa ciudad Jerusalén, con el propósito específico de proveer el perdón de los pecados. A inicio del capítulo 9 de Daniel, el profeta recuerda los 70 años en que el pueblo judío estaba en el cautiverio babilónico por causa de su pecado y rebelión. Según Daniel 9:2. Entonces hace una profunda oración de confesión y arrepentimiento, buscando el sincero perdón de la culpa del pueblo, como vimos en los temas pasados, Daniel 9, de 3 al 20. Y como respuesta viene el ángel Gabriel con la orden divina de explicarle el tiempo profético de los 2300 años que lleva a la purificación del santuario. Es decir, la expiación de los pecados del pueblo. Daniel 9, 21, 24 y 8, 14. Daniel hace explicando primero los 490 años para los judíos. Jesús instruye que hay que perdonar 70 veces 7, lo cual es una manera de decir que hay que perdonar siempre. Pues el amor de Dios es infinito y su misericordia grande. Ahora entramos en una aplicación impresionante de esta declaración de Jesucristo. Pues 70 veces 7 equivale a 7 veces 70. El pueblo de Dios estuvo castigado 70 años por su pecado. Y entonces recibió un tiempo de 7 veces 70 años de perdón divino. Esto nos ilustra que el perdón de Dios es mucho mayor que su castigo. Tal como dice la palabra de Dios, cuando el pecado sobreabundó la gracia. Eso lo dice en la cita que se encuentra en Romanos 5, 20. Jesús dio esta maravillosa enseñanza de perdón durante 3 años y medio de su ministerio mesiánico entre su bautismo, que ocurrió en el año 27 después de Cristo, y su crucifixión, que ocurrió en el año 31 después de Cristo, cuando el Señor la presentó. Estaba absolutamente consciente que se encontraba en la última de las 70 semanas de las profecías de Daniel 9:24 hasta el 27. Como estudiamos en el tema anterior, aquella semana crucial, el clima de las 70 semanas, en la cual él iba a morir por los pecados de su pueblo y del mundo entero, como el misericordioso Cordero de Dios, para proveernos el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios. Vimos que Cristo sabía que el tiempo se había cumplido para iniciar su ministerio como Mesías mediante el ungimiento por el Espíritu Santo durante su bautismo, que fue para el año 27 después de Cristo. Vimos también que conocía la fecha de su crucifixión durante la Pascua del año 31 después de Cristo. Es por eso anunciaba en varias ocasiones su muerte a sus discípulos. Eso lo pueden ver en Marcos 1:15 y Juan 13:1. También en Mateo 16:21. Todo esto supo gracias a su estudio de las profecías del tiempo del libro de Daniel. Este hecho nos confirma el concepto divino de día por año.
respecto a la profecía bíblicas. Pues si esta regla no se aplicase y las 70 semanas significaría tan solo 490 días literales, llegaría tan solo a 1 año y 4 meses desde la orden de la reconstrucción a Jerusalén. Entonces, este tiempo no significaría nada, pues no nos llevaría a la reconstrucción de Jerusalén y mucho menos hacia el Mesías príncipe, su muerte y la nueva destrucción de Jerusalén y el templo. Según Daniel 9, 24 hasta 27. Jesús también sabía que el templo de Jerusalén, según Mateo 24, 1 y 2, no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. El conocimiento de la destrucción de Jerusalén y del templo obtuvo de la misma manera de la profecía de Daniel 9, 26 y 27. Pero lo interesante es que acerca de este evento, Jesús tan solo podía advertir a que preste atención a las señales de la inminente destrucción para que sus seguidores reconozcan y huyan. Mateo 25 y 15. Pues lo único que Dios había revelado en la profecía de Daniel 9 acerca de la destrucción de Jerusalén y del templo es el hecho de que debería ocurrir en algún momento tras las 70 semanas. Según Daniel 9, 26, 27. Dios no había revelado la fecha exacta de la destrucción de Jerusalén y del templo. Ahora, 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y también en Colosenses 1:20, y por medio de él, o sea, Jesús, reconciliar consigo Dios Padre todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, como vimos hace unos instantes, Jesús, hermanos, en Hebreos 9:26, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Pues a decir que Jesús quitó de en medio el pecado, no solo se refiere al hecho que Cristo quitó el pecado de en medio del mundo, con la consecuencia que la historia mundial fue dividida en antes y en después de Cristo. Ahora, de en medio de donde más quitó Cristo el pecado. Número 1. Del medio de la última de las 70 semanas, pues fue justamente a la mitad de la última de las 70 semanas que Cristo quitó el pecado mediante su muerte en la cruz. Y de en medio de donde más quitó Cristo el pecado. Número 2. De en medio de los dos malhechores que fueron crucificados a su derecha y a su izquierda. Lucas 23, 33 y 24. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, la crucifixión allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Obviamente Jesús se refirió con su declaración: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En primera instancia, aquellos que le estaba crucificando, pero en la reacción inmediata del texto se pondría a aplicar a los dos malhechores que estaban a su lado y en la cruz, que en cierto sentido son una representación de la humanidad entera que ha pecado y merece la muerte por su maldad y rebelión. Según Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:10, 12, hasta el 12 y 23. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busquen a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y 1 de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Gracias a Dios existe un ser divino, Jesucristo, quien tomó sobre sí mismo el pecado del mundo entero como nuestro sustituto, para morir en nuestro lugar y poder proveernos de esta manera el perdón de nuestros pecados. Si nos acercamos a Él confiadamente, con un corazón arrepentido y con sincera confesión, tan grande es el amor de Dios. Hebreos 4:14 hasta 16 y 1 de Juan 1:9. El versículo más conocido de la Biblia nos describe de esta manera, hermanos, que lo conoce todo el mundo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dramático es que la última hora de su vida, uno de los dos malhechores reconoció su pecado y aceptó al Mesías, mientras que el otro rechazó al Cordero de Dios en la cruz rotundamente. Lucas 23:39 hasta 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente perecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Como acabamos de ver, el malhechor que aceptó a Jesucristo en los últimos momentos de su vida, reconoció que ellos merecían estar en la cruz por sus malas obras, declarando la inocencia de Jesucristo. El malhechor que aceptó al Mesías representa a todos los judíos, con los cuales fue confirmando el pacto durante la última de las 70 semanas. Y el malhechor que rechazó al Mesías representa a todos los judíos que fueron cortados al final de las 70 semanas. En un instante más amplio,
En un sentido más amplio, el Malhechor que aceptó al Mesías representa a todos los judíos que aceptaron al Mesías durante la historia. Y el Malhechor que rechazó al Mesías representa a todos los judíos que rechazaron al Mesías durante la historia. En un sentido aún más amplio, el Malhechor que aceptó al Mesías representa a toda la humanidad que aceptó al Mesías durante la historia. Y el Malhechor que rechazó al Mesías representa a toda la humanidad que rechazó a Mesías durante la historia. Recordamos que los primeros temas que se ha estado estudiando, que cuando la humanidad cayó en pecado tras desobedecer a Dios y unirse a la rebelión de Lucifer, Dios instruyó inmediatamente un plan de salvación para el perdón de los pecados confesados mediante los sacrificios de ovejas que vienen siendo prefigurando la muerte del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. De esta manera, Dios dispuso desde un inicio un sustituto para la condena del pecador arrepentido. Pues sin derramamiento de sangre de un ser inocente no hay perdón. Eso lo pueden encontrar en Hebreos 9:22. Ahora, durante todo el Antiguo Testamento, el pacto antiguo, encontramos que los patriarcas y grandes hombres de la fe sacrificaron un cordero para el perdón de sus pecados. Ejemplo, famosos son los ejemplos Abel, Abraham, el otro Moisés, que se encuentra en Génesis 4:4, Génesis 22:12 y 13, Éxodo 12. Después de sacar a su pueblo israelita milagrosamente de Egipto, Dios decidió levantar un santuario entre su pueblo. Pues Dios ama a sus criaturas y desea morar entre su pueblo. Dios dijo a Moisés en Éxodo 25:8, y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. La tendencia del ser humano pecaminoso es huir de Dios, esconderse, tratar de justificarse, intentar dar la culpa a los demás. Aún así, Dios nos ama infinitamente. Es maravilloso saber que Dios nos busca tras pecar. Fíjate, Génesis 3:8-9. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ya que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, proyectó de una manera para que el pecador se deshaga nuevamente de su horrible pecado. El plan divino es transformar al pecador en un santo. Y Dios realiza esta maravillosa obra mediante un plan claramente establecido. El plan del santuario, las instrucciones para la construcción y los diferentes objetos de santuario y su utilización y significado recibió Moisés en los capítulos 25 hasta el 40 del libro de Éxodo. En el siguiente tema veremos el santuario con sus objetos y significado con bastante detalle. En este tema nos limitamos a dar un vistazo breve del santuario terrenal. En la historia del pueblo hebreo existieron 3 santuarios terrenales. El primero fue levantado en el desierto y sirvió durante los 40 años. El segundo era el maravilloso templo de Salomón, que fue destruido por los babilónicos. Y el tercero fue el templo reconstruido tras el cautiverio babilónico por las órdenes de los reyes Medio Persia, Ciro, Darío y Artajerjes. Este tercero fue destruido por los romanos en el año 70.
Eso fue después de Cristo. El santuario tenía 3 partes y 7 objetos. Primero, el atrio o el patio que contenía la puerta de la entrada, el altar de los sacrificios y holocausto y la fuente de bronce. En segundo, el lugar santo contenía el candelero de 7 brazos, las mesas con los panes de la oposición y el altar de incienso. El tercero tenía el lugar santísimo que contenía el arca de pacto con los 10 mandamientos de Dios, sobre el cual se encontraba el opositorio, el camino del perdón y de la santificación. Primero fue el atrio, o sea, el patio. Lo primero que tenía que hacer el pecador era reconocer su pecado y arrepentirse del corazón. Entonces tenía que venir al santuario que estaba dispuesto de oriente a occidente, es decir, de este a oeste. La puerta era grande y ancha y invitaba al pecador a acercarse y entrar confiadamente. Aquella puerta ancha es una representación simbólica de Jesucristo, quien dice de sí mismo: yo soy la puerta y el que por mí entraré será salvo. Según Juan 10:9. El pecador tenía que traer un animal limpio para el sacrificio. Generalmente se trataba de un cordero. Una vez en el atrio o en el patio, el pecador confesaba su pecado poniendo sus manos sobre la cabeza de la oveja. De esta manera transfería simbólicamente su pecado al culpa al animal inocente. Entonces el pecador tenía que degollar al animal inocente. A continuación, el sacerdote como mediador rociaba con la sangre a algunos objetos del santuario, transfiriendo el pecado simbólicamente sobre el santuario. Y de esta manera se contaminaba. El pecador se iba con el pleno perdón de su pecado. Eso lo puede encontrar en Levítico 4:35. El cordero era entonces quemado en el altar de sacrificio, o sea, en holocausto, que se encontraba en el atrio, o sea, en el patio, tras ser sacrificado, siendo una representación de Jesucristo. Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí tenemos la lámina, lo que acabamos de hablar, de presentarle. En aquel entonces el pueblo de Dios tuvo un entendimiento mucho más claro de las terribles consecuencias del pecado que nosotros hoy en día. Pues ellos tuvieron que matar personalmente al animal inocente. De esta manera tenía siempre presente lo terrible y dañino que es la desobediencia hacia Dios, cuyo efecto era la muerte de un ser inocente que representaba la muerte de Mesías en la cruz del Calvario. Hoy en día, la cristiandad toma el pecado de manera muy liviana, ya que en el nuevo pacto no tenemos que sacrificar animales por nuestros pecados, pues el sacrificio cesó con el verdadero y gran sacrificio del Hijo de Dios en la cruz. Muchos cristianos hoy en día juegan con el pecado. Ellos juegan con el pecado. Pero la seriedad es la misma que en el pacto antiguo. Pues la muerte de Cristo en la cruz cubre todos los pecados cometidos por la humanidad. Desde el primer pecado de Eva hasta el último pecado que se cometan antes del retorno de Jesucristo a la tierra. Cualquier pecado costó la vida del Hijo de Dios. Mucho mejor es orar a Dios y alabarle por la victoria concedida sobre la tentación, que orar a Dios por haber desobedecido nuevamente. Mucho mejor, el pacto antiguo era vencer la tentación con la ayuda de Dios y no tener que degollar la oveja inocente
que peca y siente la tremenda culpa y carga de conciencia y luego tener que matar simbólicamente al Hijo de Dios para transferirle la culpa. Hay muchísimos pasajes en la Sagrada Escritura que describe el poder de Dios para hacernos vencedores a sus hijos y confiar en Él y le buscan en oración. Pueden ver como ejemplo, 1 Corintios 10:13, 1 de Juan 3:6 hasta el 9, Efesios 6, 11 hasta el 18, 2 de Pedro, de 1 al 10, también lo pueden encontrar 2:9, Santiago 1:12, también 4:7, Lucas 22, 40 y 46. En el atrio, allá en el patio, se encontraba la fuente de bronce en la cual los sacerdotes se lavaban antes de medir entre el pueblo y Dios. Era un símbolo, pues Dios requirió santidad y pureza de aquellos que fueron intermediarios entre Dios y el hombre. El agua de esta fuente simbolizaba el deseo del Señor de limpiar y purificarnos de nuestras maldades, también mediante el bautismo. En el lugar santo estaba el candelero de los 7 brazos, lleno de aceite, que alumbraba siempre. Era una representación, por un lado, de Jesús, quien es la verdadera luz del mundo, y el Espíritu Santo, con el cual Cristo fue ungido en su bautismo. Veremos esos aspectos con más detalles en el siguiente tema. Además, era un símbolo de la palabra de Dios. Salmo 119, 105, 18, 28, 2 de Pedro 1:19, Proverbios 6, 23. Lo que Dios deseaba mostrarnos es que necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida para reflejar su luz divina. Y la forma de obtenerlo es mediante el estudio de su palabra. O sea, así. El segundo objeto del lugar santo era las mesas con los panes de la oposición, representando nuevamente al Señor Jesucristo. Pues Jesús es el pan de vida, como también nuevamente la palabra de Dios, con la cual nos debemos alimentar espiritualmente, estudiándola para tener vida espiritual. El tercer objeto del lugar santo es el altar de incienso, sobre el cual el sacerdote colocaba incienso y ceniza del altar de los sacrificios o de holocausto. Este objeto representaba las oraciones de los creyentes mezclado con la justicia de Cristo. La combinación de estos 3 elementos, el Espíritu Santo en nuestras vidas, el estudio de la Biblia y las oraciones, permite que el creyente llegue a ser santo. ¿Es así? Pero Dios desea que avancemos todavía un paso más. Dios desea restablecer en sus hijos la imagen y la semejanza perdida, ayudándonos a que podamos vivir nuevamente en su santa presencia. Eso es así. Él desea que reflejemos nuevamente su carácter y vivamos de acuerdo a su voluntad divina. Es por eso que tiene como paso final el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo había un solo objeto. Era el arca de pacto que contenía las tablas de la ley con los 10 mandamientos de Dios. Encima del arca de pacto se encontraba el opositorio con 2 querubines de oro que miraba hacia el opositorio. Toda esta simbología veremos en el siguiente tema con detalle. El propósito de nuestro gran Dios es no solamente ser nuestro creador, sino también nuestro salvador. Mediante el proceso del santuario, Dios nos transforma de pecadores en santos. Su propósito
es restaurar en nosotros la obediencia, su carácter y la imagen y semejanza divina que perdimos por la desobediencia. Este es el camino de la santificación, de convertirnos en canales hijos de la ira, en espirituales hijos de la obediencia. La forma como estaba construido el santuario terrenal es sumamente importante y simbólico, pues el pecador tenía que dar la espalda al sol y avanzar de oriente a occidente. A medida que el pecador avanzaba hacia la presencia de Dios, representaba por el lugar santísimo, se alejaba simbólicamente cada vez más del sol. Recuerden que en los temas pasados hemos estudiado que Dios desea que demos la espalda simbólicamente al sol, a la adoración del sol y al día del sol. La meta es el lugar santísimo, el lugar más alejado y opuesto de la falsa adoración, en la cual están las tablas de la ley de Dios con los 10 mandamientos, que representan la voluntad y el carácter de Dios. Es muy interesante analizar en este contexto el versículo siguiente, que se encuentra en Ezequiel 8, 15 y 16. Luego me dijo, ¿no vas, hijo del hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor. Y he aquí, junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postándose hacia el oriente. Por lo tanto, no significa absolutamente nada estar en el templo de Dios, en su tabernáculo o en su iglesia, si le damos la espalda a su plan divino. Rechazándolo, mucha gente desconoce el plan de Dios y su verdad. Dicen creer en Dios o ser cristiano, pero ha dado su espalda al pacto de Dios, al plan de santificación de Dios, al estudio bíblico, la oración, al Espíritu Santo y a la santa ley divina de los 10 mandamientos. Sin darse cuenta, están en una falsa adoración que hace peligrar sus almas. Es una tragedia, pero sin saberlo, adoran al sol mediante el descanso del día del sol, el día dominical. Eso es así, hermanos. Esperamos en nuestra próxima semana con la lección número 21, cual lleva por título el día de Yom Kippur. Oremos. Señor Padre eterno, en esta hora, gracias te damos una vez más por el mensaje de esta semana. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, oh Dios, conociendo estas verdades, Señor, que se nos están presentando semana tras semana. Permita, Dios, que no le demos la espalda a las cosas que tú tienes para nosotros. Dale la espalda al sol, que sabemos que es la falsa adoración. Permita, Dios, que podamos crear una nueva vida contigo, Señor, transformando nuestro carácter al suyo. Una vez más le pedimos perdón si lo ofendimos. Cuide, oh Dios, de nuestros oyentes y por igual nuestros hermanos y amigos, que semana tras semana se encuentra con nosotros a escuchar estos temas que se están presentando. Por Jesús, te lo pedimos. Amén. Hasta la próxima.